Bienvenidos a todos. Esta es la reunión inaugural de lo que es la Asociación Civil por los Derechos Humanos y el Desarrollo Científico. Vamos a tener una primera charla con el doctor Pedro Lamberti, que es un físico de Córdoba, es un investigador CONICET, que él va a hablar de gravedad, de mecánica cuántica y otras cosas que él sabe mucho y que nos va a enseñar. Pero primero le quería pasar la palabra a Juan Manuel González, que es abogado y que fue el que dio el impulso para que esta asociación civil se creara. Ya la teníamos pensada durante muchísimos años, pero él fue el que puso las manos a la obra y lo logró. Así que, Juan Manuel, te paso la palabra a vos. Qué generosa presentación. Bueno, es algo que empezamos a charlar allá por el año 2020, a comienzos, cuando estábamos hablando de los problemas de CONICET, las modificaciones que íbamos a hacer, tantas ambiciones que teníamos para ese año 2020 que, bueno, se cambió todo. Nos vino una pandemia encima y, bueno, tuvimos que reformatear todo y, bueno, pasó el tiempo. Por suerte, pudimos continuar unidos en esas reuniones, en ese grupo de WhatsApp. Y bueno, el grupo estaba armado, las ideas estaban sobre la mesa, había que darle algún tipo de orden. Y bueno, así nace esta ONG que hace un año presentamos los papeles para ver si la podíamos generar. Y tuvimos algunos inconvenientes teniendo en cuenta lo amplio que es el objeto social y no sabían, de hecho me preguntaron específicamente, ¿ustedes están tratando de armar una universidad? Yo le dije, no, es una ONG, es ambiciosa, tiene ideas ambiciosas, pero bueno, la idea es formar un equipo de trabajo con diferentes voces y en diferentes materias, básicamente buscando soluciones a problemas cotidianos y también buscando el apoyo y el fomento de la investigación científica en todos sus ámbitos, ¿sí? Tanto en el ámbito social como tiene que ver también con las ciencias un poco más duras. Realmente nos interesa mucho el fomento y la promoción de este trabajo que hace tanta gente. Como se plasmó en esa nota que salió en La Nación, el equipo de humanos ya estaba armado hace tiempo. Esto simplemente es poner las manos a la obra. Realmente le agradezco a Pedro su generosidad por darle este puntapié inicial a lo que es esta ONG. Yo lo considero el fin del principio de un trabajo que venimos haciendo hace tiempo, hace años que venimos trabajando, y bueno, ahora le dimos esta formita de esta ONG y esperemos que pueda caminar y podemos apoyar las investigaciones científicas en todos los ámbitos en donde realmente podamos llegar. Somos muy ambiciosos, también hemos tenido muchos traspiés en el camino para llegar hasta acá, así que bueno, las ambiciones estamos preparados también para cualquier traspié, y bueno, le dejo la palabra a Pedro, una persona que yo respeto, tanto por sus conocimientos en su ámbito específico. Todavía recuerdo cuando me mandó ese trabajo sobre lo que tenía que ver el trabajo del funcionamiento de las neuronas, que bueno, realmente me hizo repensar muchas cosas, y bueno, y también muestra la calidad del trabajo de Pedro, una persona que respeto tanto por su trabajo profesional, sino a nivel personal. Sus reflexiones que él nos acompaña, nos agrega en nuestro grupo constantemente, nos hace pensar y realmente estoy muy agradecido tanto de los aportes que nos ha dado hasta el día de hoy, como esta generosidad de hoy. Por ende, le cedo la palabra a Pedro, a quien le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias por todas las inmerecidas palabras, pero yo le decía un poquito a Sandra en los primeros minutos antes de comenzar con ustedes que el gran desafío, que venimos de un pasado un poco preocupante y de un presente también preocupante, quizás lo mejor que nos puede pasar es centrarnos un poco hacia el futuro, y en ese contexto veo a esta ONG como una oportunidad, ¿sí? Y en ese contexto también es que me atreví hace unas cuantas semanas atrás proponer dar esta charla, ¿bien? Lo que vamos a hacer ya estuvimos probando con Damián, todo debería andar bien. Yo voy a compartir pantalla ahora para empezar la charla, a ver si todo va de acuerdo a lo que... Agrego que mientras está organizando Pedro, que lo interesante de este grupo es que somos de disciplinas muy variadas,
variadas edades, inclusive, bueno, tenemos, por ejemplo, a Pablo Feldman, que es vinculador científico, tenemos abogados, contadores, pero todos tenemos la idea de generar un proyecto de ciencia y desarrollo a futuro. Bueno, Pedro. Bueno, todos ven la pantalla correctamente. Sí. Bueno, Sí. acá pongo yo un pensamiento que es de Darwin. Yo sé que al amigo Darwin siempre lo moviliza, y lo puse un poco a propósito pensando en él. Una reflexión que hace Darwin sobre la divulgación científica, ¿no? Y él dice, a veces pienso que los trabajos generales y populares son casi tan importantes para el progreso de la ciencia como los trabajos originales. Estamos hablando en la época de Darwin, época victoriana, donde curiosamente o notablemente hubo una gran actividad de divulgación científica. Y yo creo que eso es un deber de todos los que nos decimos hacer ciencia, esforzarnos en comunicar lo que hacemos o lo que sabemos. ¿Bien? Así que un poco ese es el leitmotiv de esta propuesta de charla, hacer llegar algunos conceptos del área de la física, por supuesto, que es el área de mi especialidad, con la intención de que sean accesibles a la mayor cantidad de gente posible. ¿Bien? Bueno, el título de la charla es general, gravedad, mecánica cuántica y esas cosas. Si alguien quiere interrumpirme haciendo algún comentario, yo no tengo problema. Basta con que si Sandra puede hacer de moderadora, con todo gusto, yo paro y respondo a alguna inquietud del momento. Si pueden levantar la mano, hay una manito que pueden levantar. Bien. Bueno, a mí siempre me gusta dar un panorama de lo que hoy es la física, ¿no? Y me gusta dividirlo en estos tres ámbitos: la física de lo muy pequeño, la física de lo muy grande y la física de lo muy complejo. Con la física de lo muy pequeño, uno está pensando en describir los objetos o entes más pequeños de la naturaleza, que hoy por hoy se saben que son las partículas elementales. Para hacer eso necesitamos algunas de las palabras que aparecen en el primer rectángulo, que es mecánica cuántica y mecánica estadística, bueno, conceptos de ese estilo. La física de lo muy grande tiene que ver con el estudio del cosmos como un todo, y también con los objetos que ocupan ese inmenso universo. Por ejemplo, en el primer caso, la gran síntesis del campo de la física de lo muy pequeño es el modelo estándar de partículas, y la física de lo muy grande se reduce un poco al ámbito de lo que se conoce como el Big Bang, la teoría de origen y evolución del universo. Y un ámbito también muy importante, del cual no voy a hablar prácticamente nada, pero simplemente lo quiero mencionar, que es la física de lo muy complejo, que son la física de los sistemas emergentes, patrones ocultos, redes. Acá pongo la palabra biología entre preguntas, porque quizás también hay un ámbito donde todo ese conocimiento de la física puede terminar incidiendo en conocimientos de biología, y es lo que se conoce como la teoría de la complejidad, ¿sí? Bueno, no voy a hablar casi nada de eso, simplemente voy a poner a ver un par de ejemplos para que transmitir la idea de lo que se entiende por complejo. Una tentación que uno tiene por ahí es pensar que algo complejo puede ser algo que tenga muchas partículas. Y entonces un ejemplo es el gas ideal. El gas ideal, uno podría pensar que el aire, en las condiciones más o menos normales, se comporta como un gas ideal. Pero ese sistema, por más que tiene 10 a la 23 partículas, no es un sistema complejo, en el sentido de que no genera estructura. ¿Bien? Y otro ejemplo, en el otro extremo, es un cristal. También con muchísimas partículas, pero como esas partículas están ordenadas de una manera regular,
tampoco se genera complejidad. ¿Bien? Entonces, para tener un sistema complejo no alcanza con tener muchos actores. ¿Bien? Acá abajo pongo otros dos ejemplos que son habituales. Uno tiene que ver con las redes. Bueno, acá tomé una foto del sistema de redes de vuelos aéreos, de empresas aéreas, y hay un montón de aspectos sobre la estructura compleja de este tipo de redes que la física permite estudiar. Y por supuesto, como ejemplo quizás más notable de un sistema complejo, es el cerebro. ¿En qué sentido hay una complejidad en el cerebro? Que en el funcionamiento del cerebro se generan patrones que relacionan una región del cerebro que habitualmente está encargada de una actividad con regiones del cerebro también que están encargadas de otra actividad. Y hay diversos modos de estudiar este sistema complejo y muchos de esos modos tienen que ver con la física. ¿Sí? Recién Juan Manuel comentó sobre un trabajo que le compartí hace un tiempo, ese trabajo tenía que ver con un modelo que lleva el nombre de los autores, que son Hodgkin y Huxley, que fueron los primeros en describir física, química y matemáticamente cómo se propaga un pulso a lo largo de una neurona. ¿Sí? Claro, pero eso es una neurona. Ahí hay otro tipo de problemas. Pero cuando uno tiene, como en el cerebro, 10 a las 11 neuronas, ahí empiezan a aparecer patrones que tienen que ver con la complejidad. Y para traducir un poquito en imágenes esta idea de la aparición de patrones, la emergencia acá de estructuras, este video me parece que es bastante ilustrativo, tiene que ver con el vuelo de estorninos, que van a ver ustedes cómo en el vuelo de estos miles de pájaros se van armando estructuras que funcionan como una sola entidad. ¿Sí? Bueno, este tipo de sistemas se pueden describir con la física estadística, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y no hablo más de complejidad porque el tema de la charla va por otro lado. Ahora, la pregunta que uno se hace, y estamos viviendo una época de oro, porque disponemos de muchísimas herramientas para estudiar cada uno de estos ámbitos. Me voy a restringir a los dos primeros, al de lo inmensamente pequeño y de lo inmensamente grande. Y menciono acá tres hitos de los últimos años, digamos los últimos 10, 12 años. Uno es el supercolisionador de partículas, que está en Suiza, el CERN, famoso CERN. Un instrumento que hace un par de años fue puesto en órbita, el telescopio Webb, y un experimento que culminó, bueno, que tuvo su primer gran logro allá por 2017, que es el detector de ondas gravitacionales. ¿Sí? Y acá pongo abajo más una infinidad de sofisticados laboratorios en todo el mundo. ¿Sí? Hoy en día, acceder a la física básica cada vez cuesta más. ¿Por qué? Porque cada vez uno tiene que montar experimentos más precisos. Y yo siempre le digo a mis alumnos que la física que estamos aprendiendo, o que ellos están aprendiendo, más o menos sus bases fueron establecidas a comienzos del siglo XX.
Por allá por 1915 se formula la relatividad general, que ya voy a hablar, y por 1927-28 se termina de formular la mecánica cuántica. Después de eso, todo lo que hubo fueron variaciones sobre la misma música. ¿Y dónde están los grandes avances de la ciencia? En la precisión con la que se puede medir. ¿Sí? Hoy en día, el nivel de sofisticación Bueno, hagamos un poquito de historia, no mucho. Yo siempre tengo una tendencia a la historia, pero no es el objetivo. En todo caso, más adelante haremos alguna otra charla sobre la historia de la ciencia. Y ahí pueden aparecer otros actores que seguramente querrán contar algo. Pero en esta pequeña historia, la física de finales del siglo XIX se basaba en estas tres grandes áreas. La mecánica clásica, generada en el siglo XVII por Newton y unificador de resultados de un montón de otra gente, como Galileo, Kepler, Copérnico, etcétera, etcétera. El electromagnetismo, también con nombres muy importantes como Faraday, que logra una síntesis a través de este señor llamado Maxwell, y la termodinámica y mecánica estadística, que tiene que ver con conceptos también introducidos por muchos otros y que logran una síntesis muy notable en manos de este señor Ludwig Boltzmann. Y eso es más o menos de la física de finales del siglo XIX. Y la gente pensaba que, bueno, estaba todo en orden. Problemas más, problemas menos, pero mayoritariamente estaba todo entendido. Cuenta alguna anécdota, que no sé si es una anécdota fraudulenta, pero que cuando Planck le pregunta a uno de sus profesores si valía la pena estudiar física, el profesor le dice, no, ya está todo hecho, esa ciencia no tiene ningún futuro. Y bueno, y justamente le tocó en suerte a Planck hacer una de las grandes revoluciones que ya voy a contar enseguida. ¿Bien? Ahora, como dije recién, la física clásica tuvo grandes éxitos, pero a su vez también tenía grandes problemas. Y acá, de alguna manera, quiero ejemplificar con este cuarto de círculo y este triángulo como algo que no encaja perfectamente. Entonces, había algún problema entre el electromagnetismo maxwelliano y la mecánica clásica de Newton. Uno de esos problemas llevaba un nombre propio, el éter, ¿sí? Y por otro lado, cuando el electromagnetismo intentaba conciliarse con la termodinámica, también aparecían problemas, ¿bien? Y eso tiene que ver con lo que se conoce como la radiación del cuerpo negro. En el medio ocurrió lo que yo llamo el fin del sueño mecanicista. ¿Qué es lo que es el sueño mecanicista? Es decir, todas las leyes de la naturaleza deberían poder expresarse en términos de la mecánica clásica. Y esto, desde el punto de vista filosófico, conduce a una idea de reduccionismo. ¿Y por qué lo menciono a esto? Porque, en cierta forma, acá encontramos un prejuicio. Porque no había ninguna razón, más allá de una razón estética, porque todo tenía que poder plantearse en términos mecánicos. ¿Bien? Pero lo resalto porque son algunas características de la investigación científica, los prejuicios. ¿Bien? Bueno, cuando yo les menciono el problema del éter, lo que quiero decir es lo siguiente. Se pensaba que al igual que el sonido necesita un sostén para poder propagarse, el sonido en el vacío no se propaga, la gente decía que la luz necesitaba de algún ente, algún medio viscoso, conocido como el éter. El éter fue un gran dolor de cabeza,
para la física del siglo XIX, inclusive previo, pero en el siglo XIX, cuando se avanza en el electromagnetismo, el éter pasa a ser un problema, y todos los experimentos que se hicieron para detectarlo fracasaron. ¿Bien? Hay un experimento muy conocido, que es el experimento de Michelson y Morley, que da un resultado negativo. ¿En qué sentido negativo? En que de existir se debería haber observado un efecto que no se observaba. Y acá hay una primera cosa también para decir, que es la precisión. Este experimento es de finales del siglo XIX, 1890 y algo, comienzos del 20, con la precisión que lograba, que se empezaba a lograr medir las cosas. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Hay una gran disrupción que la provoca Einstein, y que prácticamente él dice, no existe el éter. Y yo acá pongo a propósito, pongo entre paréntesis dos signos de pregunta. ¿Por qué? Porque cuando nos cuentan la historia, se cuenta de una manera un poco mentirosa, porque y tiene que ver tiene que ver también con la dinámica de cómo se hace investigación, o cómo evoluciona la física en particular. No se desprenden rápidamente los conceptos. Entonces, el concepto de éter permaneció en la física hasta avanzado el año 20, la década del 20 del siglo pasado. ¿Sí? O sea, no es que un buen día Einstein dijo, bueno, no existe el éter y todo el mundo lo compró. El mismo Einstein sigue hablando de éter hasta en un trabajo de 1921. Entonces, segunda cuestión, ¿no? Primero mencioné los prejuicios. La segunda cuestión, ¿cómo cuesta desprenderse de algunos conceptos arraigados? Y la solución que encuentra Einstein al éter es decir, bueno, vamos a postular que la velocidad de la luz es independiente de la velocidad de la fuente. O sea que por más que yo tenga una linterna viajando a una velocidad grande, la luz que emana de esa linterna va a seguir moviéndose a la misma velocidad que se mueve la luz emitida por un objeto en reposo. Como ustedes seguramente han escuchado por ahí, la velocidad de la luz es cercana a los 300.000 kilómetros por segundo, una velocidad altísima. Y con este postulado se solucionan muchos de los problemas que en cuanto a la compatibilización de la mecánica newtoniana con el electromagnetismo. Nada más que ahora surge una nueva mecánica, que es la mecánica relativista. ¿Bien? Bueno, otro de los problemas de esta falta de acuerdo entre el electromagnetismo y la termodinámica tiene que ver con lo que se conoce como la radiación del cuerpo negro. Esencialmente la cuestión esta tiene que ver con qué color de luz emite un cuerpo caliente. Bueno, de la experiencia sabemos que un hierro, acá hay un hierro en una forja, emite cerca del rojo, ¿bien? Pero en esta foto del Sol, acá hay manchas blancas. ¿Por qué? Bueno, porque estas zonas son mucho más calientes que el resto. Bien, y eso está un poquito representado acá en cuanto a la temperatura, ¿sí? El rojo se emite más o menos a los 1000 grados, el amarillo anda entre los 3000 y 4000, y ya llegamos al blanco en temperaturas un poco más altas. O sea que es de suponer que estas imágenes más blanquecinas son manchas que están a una temperatura mucho más alta. Bueno, pero todo muy bien. El problema era que había una teoría clásica para la emisión de la luz por parte de los objetos. Y esa predicción clásica, que era una combinación del electromagnetismo y la mecánica estadística, indicaban de que la intensidad de la radiación tenía que comportarse en términos de la longitud de onda de esta manera que está acá indicada con la línea de punto.
Pero lo que ocurría, lo que se observaba con los experimentos, era este comportamiento. ¿Bien? Entonces, para un cierto régimen se pegaba, pero a partir de cierto valor, el desacuerdo era muy notable. Bueno, y eso fue un dolor de cabeza durante muchos años, hasta que aparece otra disrupción que la produce Planck. ¿Bien? Y él soluciona el tema de la radiación de cuerpo negro diciendo que la energía, a ver, la energía tiene que ver con intensidad de la radiación, por ejemplo. A ver, si uno piensa un ratito en un cuerpo como un cuerpo caliente, por ejemplo, pensemos en un recipiente con algún gas a una cierta temperatura. Lo que uno sabe es que hay un permanente intercambio entre las paredes de ese recipiente y lo que hay adentro del recipiente. Bueno, lo que dice Planck es que ese intercambio de energía entre las paredes del recipiente y lo que está almacenado dentro del recipiente no se comparte de manera continua, sino en pequeños paquetes. Y él introduce esta idea de cuánto, ¿bien? Cuántos de energía. Ahora, sumado al problema este de la radiación de cuerpo negro, también por esa época, a finales del siglo XIX, había habido grandes avances en espectroscopía. Entonces la gente estudiaba qué espectro emitían los distintos materiales y estaban estas líneas de absorción. Y entonces se preguntaban a qué se debía estas líneas de absorción. De vuelta, acá hay una conexión entre la capacidad que había de medir muy bien con los problemas que no podían ser explicados dentro de la física clásica. Entonces surgen ideas, por ejemplo, este modelo atómico de Bohr y Sommerfeld, en donde ellos dicen, bueno, probablemente hay un núcleo con algunas partículas positivas, que en esa época no se entendía muy bien qué podía ser, y electrones orbitando alrededor de esas partículas positivas. Pero, por ejemplo, este modelo tiene un serio inconveniente, porque uno sabe, de acuerdo a la electrodinámica clásica, que una partícula acelerada emite radiación. Entonces, esta partícula, por ejemplo, en esta órbita, rápidamente perdería energía y colapsaría. Y entonces los átomos no serían posibles. ¿Bien? Bueno, eso obligó a que la gente empezara a pensar de otra forma la cuestión. A algunos, el mismo Bohr usa esta idea de Planck y se va aproximando un poco a la solución final. En 1905, en el famoso año milagroso de Einstein, junto con la idea de la relatividad especial, esto que mencioné antes de la constancia de la velocidad de la luz, independencia con la velocidad de la fuente, Einstein en otro trabajo introduce un poquito la idea del fotón, que es justamente, o que usa esta idea del fotón, esta idea de Planck de decir que la energía se transmite o se manifiesta en pequeños paquetes. ¿Bien? De todos modos, el fotón, también en los libros de texto se cuenta de que en 1905 Einstein introduce la noción de fotón. El fotón recién se acepta en 1927. ¿Sí? Pasaron muchos años entre la idea primigenia y la verificación experimental. Lo cuento también para que un poco transmitir la idea de los tiempos, ¿no? Que nada es inmediato, todo lleva un cierto tiempo de aceptación. O al menos así ocurría antes. Ahora los avances son mucho más vertiginosos. Todo este contexto, por eso lo menciono en esta transparencia, ¿no? La única partícula elemental que se conocía cuando estaban todos esos debates que acabo de comentar era el electrón. El electrón lo descubre este señor J.J. Thomson en 1899.
Y parece muchos años, ¿no? Pero yo a mis alumnos les cuento por ahí que mi abuelo paterno nació en 1898, ¿sí? Y lo conocí, tuve la suerte de poder charlar con él. Entonces, de alguna manera, esta fecha no es una fecha tan lejana. Son 3 generaciones detrás nuestro. Antes de eso, la idea de partículas elementales era una idea vaga, que manejaban los químicos, pero que no tenía ninguna realidad física. Siguiendo un poco con esa cronología de las partículas, las primeras partículas elementales que se conocieron, aparece el protón, que también los químicos habían hablado de los protones, pero nadie había podido medirlo. Recién se verifican experimentalmente en 1918, el señor Rutherford lo logra, y el neutrón es mucho más tardío, es de 1932. ¿Bien? Bueno, y en 1932 ya estaba casi formulada toda la mecánica cuántica tal cual la conocemos. Es decir, la mecánica cuántica prácticamente era una teoría necesaria para describir el movimiento de los electrones. ¿Mm? Por supuesto, también de los átomos, pero como los átomos se suponían de que estaban constituidos por electrones, en definitiva lo que necesitábamos era tener una teoría para el electrón. Muy bien. Este francés, Louis de Broglie, en 1923, el año pasado se cumplieron 100 años, tiene una idea fantástica. Él dice, bueno, quizás un electrón a veces se comporta como una partícula y otras veces se comporta como una onda, ¿sí? Y estos 2 dibujos que he puesto acá en esta transparencia tiene que ver un poco con esa idea, ¿no? Este es un típico fenómeno de difracción de la luz. Acá se usa luz visible, y algo parecido se puede lograr con un experimento adecuado con un rayo de electrones. ¿Bien? Esta idea de Broglie, de la dualidad de esta onda-partículas, gusta mucho a Einstein y es tomada por la comunidad científica de la época como una muy buena idea, y prácticamente con esto comienza lo que se conoce como la mecánica ondulatoria o mecánica cuántica. ¿Sí? Ahora, acá, yo me acuerdo, hay un libro muy famoso de Hawking que se llama, ¿cómo se llama? Algo del tiempo. Bueno, Hawking dice en una breve historia del tiempo, creo que se llama el libro. Hawking dice que el editor le dijo de que no tenía que poner ninguna fórmula, porque por cada fórmula que pusiera iba a vender 1 millón de ejemplares menos. Bueno, yo me resisto a eso, y como sé que del otro lado hay gente con ganas de entender, me animo a poner algunas fórmulas, pero lo que pretendo es que no se me asusten. ¿Bien? Miren, acá yo puse el título de esto, Cosas de la mecánica cuántica. Y pensemos un poquito, miren. Un sistema clásico en el cual uno puede pensar, por ejemplo, es una masa adosada a un resorte. Si uno a esta masa la comprime y la suelta, esta masa empieza a oscilar, ¿sí? Hace un movimiento, en una buena aproximación, un movimiento que se llama armónico. Es muy parecido al movimiento que hace un péndulo, que también, si uno lo sube hasta una cierta altura a esta masa y la suelta, lo que uno observa es que empieza a oscilar. ¿Bien? Si reflexionamos acerca de la energía de esta partícula en negrito, esa energía consta de la energía cinética, que tiene que ver con la energía de movimiento, y la energía potencial, que tiene que ver con el hecho de que la altura a la que se encuentra esta masa acá es distinta a la que se encuentra acá y es distinta a la que se encuentra acá. Entonces, en este vaivén hay un permanente intercambio entre energía cinética y energía potencial. Bueno, esto es un fenómeno, un sistema clásico. Ahora, esto que yo acabo de decir
se puede analizar a la luz de este diagrama, ¿no? Este diagrama, ¿qué tiene? Este diagrama tiene un gráfico de la energía potencial. Bueno, es fácil ver que si el ángulo este es pequeño, este término es cuadrático del ángulo θ. Y por eso aparece acá una parábola. ¿Bien? Y si la energía con la que yo comienzo a estudiar el péndulo este es una cantidad fija E, como esto siempre tiene que ser positivo, porque acá hay una velocidad al cuadrado, la masa es positiva, el 1/2 también es positivo, así que esta cantidad siempre tiene que ser positiva. Cuando yo resto esto a esto, me tiene que dar una cantidad positiva. Es decir, que el movimiento solo puede ocurrir entre este punto y este punto. Porque si yo me viniera más a la derecha o más a la izquierda, esa desigualdad no se cumpliría. ¿Bien? Esta desigualdad, que me obliga a que la energía cinética sea positiva, se violaría. Entonces, eso me pone un límite a la región en la cual la partícula se puede mover. Que dicho en este gráfico sería que la partícula podía ir de acá hasta acá y volver, y así, si estamos en una situación ideal donde no hay ningún rozamiento en este vértice, esto podría permanecer para siempre. Pero a mí lo que me interesa acá es remarcar de que no podemos pasar de estos dos puntos. Bueno, cuando uno va a la mecánica cuántica y estudia un sistema similar, es decir, una partícula microscópica, como podría ser un electrón, pero bajo la acción de un resorte, aparecen varias cosas novedosas. La primera cosa que aparece es que los niveles energéticos no pueden ser un continuo. A diferencia de la situación clásica, donde yo, por ejemplo, puedo partir de que la partícula esté quietita ahí. Bueno, si parto de la partícula quieta ahí, se queda quieta siempre. Energía cero. Ahora la puedo desplazar un poquito y la empujo. Le doy una cierta energía. Pero eso lo puedo hacer de manera continua. ¿Sí? No hay ninguna limitación sobre los valores de la energía. En el caso cuántico, lo novedoso es que para un sistema similar de una partícula bajo la acción de un resorte, solo aparecen niveles permitidos de energía. Ese es un aspecto de la mecánica cuántica. Y el otro aspecto más sorprendente es que la partícula puede atravesar esos lugares que yo había marcado antes como los lugares límites. Es decir, en el mundo cuántico, la partícula puede o tiene una probabilidad no nula de violar, por así decir, esta condición que yo mencioné antes. ¿Sí? Bueno, eso se llama efecto túnel en mecánica cuántica, parece una cosa muy rara, pero se ha verificado, a tal punto se ha verificado que hay un microscopio, que es el microscopio de efecto túnel, que fue desarrollado por IBM en década del 80, fue motivo de un premio Nobel, y que permite justamente usar este efecto cuántico para hacer un barrido de la superficie esta. ¿Bien? Y prácticamente ese flujo de partículas es a través de átomo por átomo. Entonces, estudiando ese flujo de partículas, es decir, cuántas de estas partículas atraviesan esas barreras, uno puede tener información sobre la superficie muestra. Pedro, hay una pregunta de Graciela Paul, le damos a... Sí, con todo gusto. A ver, escucho. O no sé si le escribió, vos la lees, Sandra. No tiene audio. Perdón, ahí activo el micrófono. Un gusto, sí. Pedro, escucharte. Hola. Muy buenas tardes para todos. Bueno, Pedro, la mecánica cuántica o energía cuántica, ¿dónde la podemos encontrar? Y si actualmente se está usando, o si sabés que se está usando para lo que es a nivel salud. A ver, bueno, la cuestión, fíjate, hoy en día hay un montón de dispositivos
de uso médico que usan los principios de la mecánica cuántica. Quizás el ejemplo más notable es una resonancia magnética nuclear, donde justamente lo que uno hace es estudiar cómo reaccionan los átomos que componen un material biológico frente a la excitación por un campo magnético pulsante, ¿sí? Otro ejemplo, los tratamientos de radioterapia, donde se hace incidir radiación ionizante, ya sea particulada o ya sea de radiación pura. Todo eso, otro ejemplo, la tomografía computada, la primera que surgió, también usa rayos X. Bueno, en definitiva, todos estos fenómenos son fenómenos cuánticos, que uno los puede describir con cierto detalle gracias a que se entiende cómo funcionan. ¿Bien? Ahora, ahí vos usaste una palabra, energía cuántica. La energía es la energía, o sea, lo que sucede es que uno tiene que ver en qué régimen está trabajando. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo explicaba este ejemplo del péndulo, yo dije que era necesario para poder hacer alguna aproximación que el ángulo este no fuera muy grande. Entonces uno está en un régimen de pequeñas oscilaciones, que se llama. ¿Bien? Entonces, si el régimen es de pequeñas oscilaciones, a nadie se le va a ocurrir usar, por ejemplo, la mecánica cuántica para describir un péndulo macroscópico, ¿sí? Ahora, hay otras situaciones en donde vos sí o sí, por el tipo de partícula que estás estudiando, tenés que recurrir a una solución usando la mecánica cuántica. Pero cuando te metes en el mundo de la mecánica cuántica es cuando aparecen estos efectos que son bastante poco intuitivos a la luz de nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, esto de que la energía esté discretizada, que haya este efecto túnel, que se puedan atravesar barreras clásicas que antes la mecánica clásica prohibía. Hay otra cosa más que acá también quería enfatizar. Por ejemplo, un sistema como este no tiene permitido energía cero. Es decir, yo no podría tener un oscilador armónico cuántico en reposo. No podría, porque en reposo, ¿qué significa? Significa con energía cero, una posición totalmente definida, y con momento cero. Y seguramente ustedes han escuchado hablar del principio de incertidumbre. Entonces yo no podría tener simultáneamente cero ambas cosas. ¿Bien? Bueno, no sé si a la pregunta que me hiciste la respondí más o menos, pero Sí, por ahí viene la cuestión. Sí, sí. Bueno, esa era algunos aspectos interesantes de la mecánica cuántica. Acá, con este título, un poco quise comentar algo que es totalmente distinto en el mundo cuántico del mundo clásico. Cuando uno dice esto, en realidad es un abuso de palabras, porque la naturaleza es una sola, y a veces nos alcanza con estudiar las cosas a un nivel clásico, y otras veces necesitamos estudiarlas a un nivel cuántico. Pero si uno tuviera que responder una pregunta de fondo, la naturaleza es siempre cuántica. Lo que pasa es que es difícil intentar describir un automóvil, por ejemplo, usando la mecánica cuántica. No difícil porque sea complicado, sino porque es totalmente innecesario. Bueno, otro aspecto muy curioso de la mecánica cuántica es el concepto de medición. Acá el señor Young, allá por el siglo XVIII, hizo un experimento muy, muy interesante que consiste en poner una lámpara o una fuente de luz, ¿bien? Y hacerlo pasar a esa luz por dos rendijas, y lo que él observaba, con un gran esfuerzo experimental, es que sobre esta pantalla se formaban franjas oscuras y franjas claras. ¿Bien?
Bueno, eso se podía entender a la luz de una teoría electromagnética, una teoría ondulatoria de la luz. Bien. Ahora, si ustedes se acuerdan, yo hace un rato mencioné que de Broglie propuso de que un electrón a veces se comportaba como una onda y otras veces como una partícula. Y exactamente, uno puede hacer el mismo experimento este de la doble rendija, pero con electrones. Y lo curioso es que también en esta pantalla se observa un patrón de interferencia similar al que se observa en el caso de la luz. ¿Bien? Bueno, esto es un punto clave de la mecánica cuántica. Feynman, en alguna de sus charlas, dice que para entender la mecánica cuántica hay que entender este experimento. Y en algún sentido tiene razón, porque acá hay muchísimas cuestiones muy particulares de la mecánica cuántica. Y un efecto que particularmente me interesa remarcar acá es que, por ejemplo, ¿no? Si yo pusiera un detector de estas partículas, miren, ¿qué me está diciendo esto? Yo podría tapar, por ejemplo, esta rendija. Y entonces lo que voy a observar es que acá se va a formar un patrón donde mayoritariamente los electrones inciden cerca de esta región de la rendija 1. Podría hacer lo mismo, tapando esta otra rendija y dejar que los electrones solos pasen por una. Y acá también se formaría una montañita centrada en la dirección esta de la segunda rendija. Pero si tengo las dos rendijas abiertas, es como que hay una probabilidad simultánea de que un electrón pase por esta rendija o por esta otra. ¿Bien? Y eso me origina este patrón de interferencia. Lo cual es una cosa media rara si uno piensa que el electrón es una partícula. Pero en esta concepción de que es una partícula a veces y a veces es una onda, bueno, esto es una manifestación de ese comportamiento ondulatorio. Pero no se acaba ahí lo extraordinario de la mecánica cuántica, sino que si yo pusiera un detector de electrones acá antes de pasar por la partícula, por la rendija, por alguna de las dos, este patrón de interferencia desaparecería. ¿Sí? Y eso es lo que está acá representado con este cómic, que a mí me gusta mucho, que si la persona no está mirando las rendijas, se forma el patrón de interferencia y cuando mira, desaparece la interferencia y es como que cada electrón, que cada electrón pasa por uno o por otra rendija. ¿Bien? La conclusión de esto es que el observar un sistema como un electrón altera el estado del electrón. Y eso no es porque uno haga mal un experimento, sino porque la naturaleza es así. Yo podría mejorar todo lo que quiera el experimento y esto sigue sucediendo. Está en la esencia de la naturaleza cuántica del electrón. ¿Bien? Bueno, acá hay mucho para discutir. Simplemente quiero que se lleven un poco la idea de esto, de que la observación altera el comportamiento de los sistemas, y no es porque uno haga mal el experimento, sino aún cuando se haga con toda la precisión del mundo, es un problema de principio, y tiene que ver, en cierta forma, entre otras cosas, con el principio de incertidumbre, que es muy famoso y que nos dice que si yo voy a medir muy bien la posición de una partícula, voy a tener que perder mucho sobre cómo se mueve la partícula. Y viceversa. Si yo mido muy bien el movimiento de una partícula, no voy a poder decir muy bien dónde está. Y acá por primera vez aparece esta constante, que quiero que se acuerden, que es la constante de Planck. Nada más que dividido sobre 2pi por una cuestión de comodidad, y en este caso particular dividido sobre 2. O sea que esto sería la constante de Planck sobre 4pi. ¿Bien? Bueno, esto de vuelta, esto nos dice mucho del proceso de medición en mecánica cuántica. Yo puedo hacer todo el mejor experimento del mundo, pero nunca voy a poder hacer que esta desigualdad se viole. ¿Bien? Bueno, sigamos avanzando. No sé cuánto he hablado ya, o ya llevamos casi una hora.
Bien, otro aspecto muy extraordinario de la mecánica cuántica es lo que se conoce como el entrelazamiento cuántico. Hay una propiedad que es puramente cuántica, que tiene un electrón, por ejemplo, que se conoce como spin. Justamente ese spin es el que uno estudia, o la relajación de los spines, esto es lo que se usa en los equipos de resonancia magnética nuclear. Pero ¿en qué consiste esta propiedad spin? Bueno, no tiene ninguna contrapartida clásica, pero uno podría imaginarse como que se trata de un movimiento, como si esto fuera una bolita, moviéndose hacia un lado o moviéndose hacia el otro. ¿Bien? Y esos son los únicos dos posibles estados que puede tener un electrón. O moviéndose para la derecha o moviéndose para la izquierda. Ojo, esto es caricaturesco, ¿no? No es que sea así porque, como les dije, no hay ninguna contrapartida clásica a esta propiedad conocida como spin. Lo importante es que puede tomar solamente dos valores, arriba o abajo. ¿Cómo se descubrió eso? Bueno, unos señores, Stern y Gerlach, en 1922 hacen un experimento en donde en realidad hacen pasar átomos de plata por un campo magnético inhomogéneo, y lo que nos decía la física clásica es que estas partículas deberían, al chocar contra esta pantalla, deberían dejar marcas de una forma continua. Pero lo que ellos observaron, acá está la toma de la foto original de ellos, del año 22, observan que cuando hay un campo magnético aplicado, se desdoblan los haces en dos zonas bien marcadas, que vendría a ser un poco esta zona superior y esta zona inferior. Bueno, cuando ellos descubren esto, año 22, todavía la mecánica cuántica no estaba desarrollada, se arma un gran revuelo, porque era muy difícil interpretar qué estaba pasando, y lo que estaba pasando es que estas partículas que atravesaban este campo magnético podían tener uno de estos dos estados, o hacia arriba o hacia abajo, de esta propiedad que yo llamo spin. Muy bien, ahora la mecánica cuántica iba avanzando, Einstein no le gustaba mucho cómo iba interpretándose la mecánica cuántica. ¿Por qué no le gustaba mucho? Porque el estado de una partícula como el electrón dejaba de ser un estado de... la palabra que se usa es determinista. A mí no me gusta mucho, lo cambio por el hecho de que nosotros a lo sumo lo que podemos decir es cuál es la probabilidad de encontrar a un electrón en un cierto lugar. Esa interpretación estadística de la mecánica cuántica era un motivo de disgusto para Einstein, que era un físico más bien clásico. Y en el año 1935, 30 años después de su año milagroso, él propone una idea para demoler la mecánica cuántica y contra lo que él pensaba, eso dio un nuevo impulso porque generó un nuevo concepto, que es un concepto crucial para la mecánica cuántica actual, que es el concepto de entrelazamiento cuántico. ¿En qué consiste? Miren, a ver, acá yo estoy pensando en un sistema de dos partículas, por eso digo un sistema bipartito. Piensen ustedes que tenemos dos electrones, y yo lo armo a ese sistema con una cierta probabilidad que uno de los electrones esté hacia arriba, pensemos que el 0 representa el arriba, y una cierta probabilidad de que el otro electrón esté con spin hacia abajo, que lo llamamos 1. Esta mezcla es una característica de la mecánica cuántica, y esto uno lo puede interpretar sin hacerse mucho lío como un estado donde tengo una probabilidad de que la primera partícula esté con spin arriba, la segunda partícula esté con spin abajo, más otra cierta probabilidad de que la partícula 1 esté con spin abajo y la segunda partícula con spin arriba. Bueno, esto
es lo que se conoce como un estado entrelazado. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Eso tiene de que si yo logro, y eso se logra hacer hoy en día en los laboratorios, separar esas dos partículas que forman el sistema bipartito y los alejo tanto como yo quiera, la mecánica cuántica me dice que si yo mido el spin de una de las partículas, supongamos que la llevamos a una galaxia lejana de la Tierra, yo mido el spin de esa partícula, instantáneamente la otra partícula que quedó en el laboratorio sí o sí tiene que tener un determinado spin. ¿Bien? Esto es una cosa muy loca, porque uno dice, pero ¿cómo puede ser si yo estoy midiendo algo muy lejos y termino afectando algo que está en el laboratorio? Bueno, eso inicialmente nadie lo creía, pero hoy en día se han hecho experimentos. De hecho, el premio Nobel del año 2022 tuvo que ver con esos experimentos. Efectivamente funciona así la mecánica cuántica, está bien, es así, no nos gusta, pero es así. Y se dice desde un punto de vista conceptual que la naturaleza es no local, ¿está bien? Porque ¿qué quiero decir con no local? Quiero decir que aun cuando yo mida cosas en un sistema que está muy lejos, termina afectando a un sistema que está en el laboratorio y tampoco es realista. Esto se suele decir como que la luna solo está si yo la miro. Si yo no miro, la luna es como que no está. Bueno, ¿qué se quiere decir con eso? Es que las propiedades de un sistema cuántico solo son reales cuando yo los mido. Hasta que no hago una medición, yo no puedo decir si la partícula tiene spin hacia arriba o spin hacia abajo, sino que más bien el estado de spin de una partícula es una superposición permanente de estos dos estados. ¿Bien? Y acá se nos desmorona un poco la filosofía, porque, bueno, tenemos una teoría que es no local y atenta contra el realismo. Que por supuesto esto a Einstein le hubiera disgustado mucho, pero como él decía, y como alguna vez alguien le contestó, él decía Dios no juega a los dados, queriendo tirar un poco por el suelo la interpretación probabilística de la teoría, y un físico le dijo, bueno, ¿cuándo le vas a dejar de decir a Dios cómo tiene que funcionar? Así que la naturaleza, hoy por hoy lo que entendemos que tiene esta característica, no ser local y no ser realista. Muy bien, vamos al otro capítulo del título de la charla, ¿no? A ver, de vuelta, recurriendo un poquito a algunas fórmulas que no son muy complicadas. Seguramente ustedes se acuerdan de alguna clase de física de la secundaria, que la primera ley de Newton, o bueno, la tercera ley de Newton, o la segunda, mejor dicho, ley de Newton, es que la fuerza es igual a la masa por aceleración. ¿Cómo se interpreta esta expresión? Esta expresión se interpreta que si yo a una masa, que acá llamo m sub i, ya enseguida van a ver por qué le llamo m sub i, le aplico una fuerza F, y esa masa se acelera con una aceleración igual a la fuerza sobre la masa. Bueno, esta masa yo le puse el subíndice I, porque se llama masa inercial, porque tiene que ver con la inercia de la partícula. Por otro lado, quizás ustedes han también leído o visto en la escuela, que está la ley de gravitación universal de Newton. Y la ley de gravitación de Newton dice que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y esta constante de proporcionalidad es la famosa constante de gravitación universal de Newton. ¿Bien? Ahora, si yo pienso en un cuerpo que está bajo la acción de la gravedad de la Tierra, ¿sí? Pensemos que el cuerpo tiene una masa inercial MI y una masa gravitatoria. ¿Por qué le damos gravitatoria? Porque tiene que ver con la interacción gravitatoria.
En principio, conceptualmente, esta masa inercial no tiene por qué coincidir con esta masa gravitatoria. Bueno, Galileo, y en realidad alguien antes que él, pero el que más conocido fue por este experimento fue Galileo, que se lo piensa haciendo el experimento en la Torre de Pisa, arrojó dos cuerpos de distinta masa, ¿sí? Y él lo que observaba es que ambos llegaban a la Tierra en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso en términos de esta ecuación? Que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria, ¿sí? Bueno, eso fue lo que se conoció durante muchos años como el principio de equivalencia de Galileo. Se hicieron muchos experimentos para demostrar la igualdad de esas dos masas. Todo indicó de que sí, que efectivamente funcionaba. Y eso lo vamos a llamar nosotros principio de equivalencia débil. En 1908, 3 años después de haber hecho la relatividad especial, Einstein tuvo lo que él llamó el pensamiento más feliz de su vida, que consta, a ver si funciona animación. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Einstein se da cuenta de que la descripción que él va a hacer de una pelota que suelta va a ser equivalente tanto si lo hace en la superficie de la Tierra, donde hay un campo gravitatorio G, o si lo hace desde un cohete que se está moviendo con aceleración menos G. Bien, lo vuelvo a pasar al video, que representa justamente eso. Bueno, esto es una cosa muy curiosa, que es una propiedad del campo gravitatorio, y ahí en eso está el origen de la teoría de la relatividad general. Es un poco más que esta equivalencia entre masa inercial y masa gravitatoria, y esto se llama principio de equivalencia fuerte. Pero sobre este principio, lo vuelvo a decir, yo no tengo manera de determinar si estoy sobre un campo gravitatorio uniforme o si me estoy moviendo en un cohete con aceleración uniforme. ¿Bien? Ambas cosas, para un físico que quiere describir el movimiento de esta partícula, son totalmente equivalentes. Bueno, con esa idea, Einstein empieza a trabajar, lo vuelve loco la idea esa durante años, y acá no se me asusten, él llega a estas ecuaciones. Estas ecuaciones, ¿qué son? ¿Qué nos dicen? Bueno, Einstein con el tiempo se da cuenta de que para describir esta idea del principio de equivalencia, él va a necesitar pensar en un espacio-tiempo que se puede curvar, ¿sí? Entonces, como el espacio-tiempo tiene dimensión 4, y no hay manera de representar, tiene que imaginar tu superficie 2 dimensional. Entonces, una esfera tiene curvatura positiva constante, un cilindro tiene curvatura 0, y un elipsoide como un hiperboloide como tiene curvatura negativa. ¿Bien? Entonces pensemos que estos conceptos de curvatura se pueden extender al espacio-tiempo, y lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein es que la geometría del espacio-tiempo no es una cosa fija, sino que depende de la distribución de materia y de energía. ¿Bien? Esto es una ecuación bellísima, porque relaciona la geometría del espacio-tiempo con la distribución de materia. Es decir, hay una dinámica en la geometría del espacio-tiempo. ¿Por qué es útil tener geometría? Bueno, porque con la geometría, si uno reflexiona un rato, puede medir distancias, puede medir ángulos y puede medir otras propiedades un poco más sofisticadas como la curvatura. Y acá, de vuelta, otro aspecto que me gusta a mí siempre resaltar de la investigación científica. Einstein inicialmente escribe estos dos primeros términos iguales a este término. Pero ¿qué ocurre en el medio?
ya se los voy a contar y tiene que ver con la cuestión cosmológica. Pero yo quiero que ustedes se acuerden de este tercer término que tiene que ver con prejuicios científicos nuevamente. ¿Bien? Después, Pedro, creo que hay una mano levantada de Shirley. Justo me surgió esta pregunta, es, ¿qué pasa si una estrella cumple su ciclo y digamos, estalla, digamos, ahí hay... Ya llegamos a eso. Ya te prometo que llegamos enseguida a esa pregunta, Shirley. Y no es que la hayamos preparado nosotros de antemano, pero ya enseguida te cuento qué pasa con eso. Gracias. ¿Está bien? Por lo pronto, a ver, lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta fórmula es que la geometría del espacio-tiempo, que el espacio-tiempo no es nada tan exótico, es el lugar donde ocurren las cosas, ¿no? Por ejemplo, una imagen que se suele dar de este efecto de que la materia modifica la geometría del espacio-tiempo es este dibujito que está acá a la derecha, donde la Tierra, de alguna manera, deforma al espacio-tiempo, y entonces la Luna lo que hace es moverse en términos de esa deformación. ¿Bien? Bueno, por supuesto, si acá en vez de estar la Tierra estuviera el Sol, esa deformación sería más grande, y así, cada vez, de acuerdo a la masa del objeto que está acá, la deformación es mayor. ¿Bien? Muy bien, esa fue la teoría. Einstein la presenta en 1915. En 1915 estaba la Primera Guerra Mundial. Y en 1919, un inglés, Eddington, se propone verificar la teoría de la relatividad. Y hace una expedición con algunos inconvenientes para verificar si la luz es desviada por la presencia de un objeto como el Sol. ¿Bien? Bueno, como les dije, ahí para sacar conclusiones había muy buena voluntad, porque era muy difícil lo que estaban observando ellos, pero tuvo un gran impacto histórico porque en la Primera Guerra Mundial 2 contendientes fue Inglaterra y Alemania, y entonces la gente lo leía como un científico inglés verificando la teoría de un alemán. ¿Bien? Bueno, hoy en día, esta imagen de acá de la derecha es realmente extraordinaria. Miren, ¿no? Si uno mira esta imagen, acá hay estos objetos en azul, un azul pálido, que aparecen varias veces. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Bueno, todos estos objetos son uno solo. ¿Bien? Y lo que... ¿por qué se ven tantos del mismo objeto en la placa? Por un efecto de lo que se conoce como lente gravitatorio. ¿Y qué es lo que es el lente gravitatorio? Es la deformación del espacio-tiempo debido a algún clúster de galaxias muy masivo que distorsionan el espacio-tiempo y entonces terminan haciendo un efecto tipo lente. ¿Bien? Bueno, esa es una de las predicciones de la relatividad. Acá está un dibujito a la derecha, cómo funciona este efecto de lente gravitacional. Entonces acá tendríamos la galaxia, que vendría a ser esta. Acá tenemos este cúmulo de galaxias, o esta gran masa en el medio, y rayos que son desviados de esta forma. Y entonces, por ejemplo, si yo veo que acá estamos nosotros, está la Tierra, si este rayo llega así, yo lo que voy a hacer es proyectar y pensaré que acá está el objeto. Y si me llega de este lado, yo pensaría que el objeto está de este lado. Pero el objeto es uno solo. Bueno, ese efecto de que da la impresión como que si me guío por este rayo, es como que estuviera acá, o si me guío por este otro, es como que estuviera acá. Son estas imágenes especulares
de un solo objeto, debido a el efecto del ente gravitatorio, que no es otra cosa que la curvatura del espacio-tiempo. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Lo que yo había puesto acá, esto es curvatura del espacio-tiempo, esto es distribución de materia. ¿Bien? Bueno, esto es una cosa espectacular, con los telescopios Hubble y el Webb se están observando mucho de este tipo de cosas, así que es un efecto totalmente verificado. Otro ejemplo, otra consecuencia que tiene la relatividad general es, por ejemplo, que el tiempo no transcurre de igual manera en la superficie de la Tierra que a una cierta altura. ¿Bien? ¿Por qué? Y bueno, porque un reloj que está lejos de un campo gravitatorio transcurre más lento. Y esto, que parece una cosa muy extraña, se verifica en los GPS. Si uno no tuviera en cuenta estos efectos relativistas, el GPS no funcionaría. ¿Bien? Entonces, acá está el enunciado: en un campo gravitatorio más intenso, el tiempo avanza más lentamente. Que este es el tiempo medido por un satélite y este es el tiempo medido a nivel de la superficie terrestre. Este efecto hay que tenerlo en cuenta para sincronizar los satélites del GPS. Miren, acá a propósito yo elegí esta imagen porque hay 3 satélites. Bueno, por una cuestión técnica, para ubicar un punto sobre la Tierra yo necesito la señal de 3 satélites, que es una triangulación. Pero si yo no tuviera en cuenta la corrección de los tiempos que avanzan en cada uno de los satélites comparado con los tiempos que avanzan en un reloj sobre la superficie de la Tierra, la señal se degradaría rápidamente y no serviría para nada el sistema. Entonces la relatividad general tiene esta aplicación directa en nuestra vida cotidiana. Y acá a mí me gusta mucho enfatizar esto. Hoy en día se han desarrollado relojes atómicos tan precisos que atrasan 1 segundo en la edad total del universo, o sea, en unos 10.000 millones de años. Ese es el nivel de precisión de algunos relojes que se están desarrollando en laboratorios de investigación. En particular, hay un laboratorio muy grande en Estados Unidos, que es el NIST, que es el encargado de, sería una especie de INTI nuestro, pero con infinitos más recursos y con varios premios Nobel en su plantel. Pero ese es el tipo de cosas que se pueden desarrollar usando mecánica cuántica. Relojes sumamente precisos. ¿Para qué sirve? Bueno, por ejemplo, para poner en marcha un sistema como el GPS. Bueno, como va pasando el tiempo, voy a acelerar un poquito para no hacerlo tan largo esto. Y acá viene un poco la pregunta que hizo Shirley recién, que tiene que ver con la idea esta de un agujero negro. Esta idea de agujero negro es una idea que tiene sus años, es del siglo XVIII, un señor llamado John Michell. Él se hace la pregunta, por supuesto en esa época solo se conocía la gravedad de Newton, y él dice, bueno, ¿cuál debería ser el radio de una estrella o de un objeto para que la luz no pueda escapar? Hay un concepto de la mecánica newtoniana que es la velocidad de escape. Entonces, por ejemplo, si yo quiero lanzar un cohete que se escape de la Tierra, no lo puedo largar a cualquier velocidad. Tengo que largarlo con una velocidad que en el caso de la Tierra está por encima de los 11 metros por segundo. Bueno, este señor Mitchell dijo, ¿y qué pasa si yo le exijo que sea la luz la que se tiene que escapar? Y entonces él concluye que para un cuerpo de masa m, si su radio es menor que esta cantidad, la luz no podría escapar.
Bien, esta idea estuvo ahí dando vuelta, nadie la tomó muy en serio, porque dijo, bueno, está bien, pero anda a encontrar un objeto que tenga esta masa y este radio tan pequeño. ¿Por qué digo que es un radio pequeño? Porque acá tengo la velocidad de la luz al cuadrado abajo. La constante de gravitación es una constante también muy pequeña, por más que la masa sea muy grande. Este numerito es muy chico, así que el radio va a terminar siendo muy chico. Y quedó como una curiosidad. Pero este señor llamado Schwarzschild se anima a resolver las ecuaciones de Einstein, que hace un rato yo escribí, estas ecuaciones. Lo hace a una velocidad increíble. Dicho sea de paso, Schwarzschild estaba, cuando hizo la solución de las ecuaciones, estaba en medio del frente ruso, él estaba en la Primera Guerra Mundial, y se muere ahí en la Primera Guerra Mundial, no por una bala, sino por una enfermedad de alguna infección. Pero estando ahí en el medio de bombas y tiroteos, logra deducir esta solución. A ver, ¿esta solución qué significa? ¿Se acuerdan que yo había dicho que la gravedad, la geometría nos permitía medir distancias? ¿Bien? Bueno, con esa formulita que está ahí, esto es una manera de medir distancias en el espacio-tiempo. Y qué bueno, en la observación de Schwarzschild aparece de nuevo esta idea del señor Mitchell, porque en este valor ocurren cosas raras, ¿sí? Bueno, esto es lo que se conoce hoy en día como el radio de Schwarzschild, que es un efecto puramente relativista. O sea que esta ecuación, eso me lo tienen que creer ustedes, es solución de estas ecuaciones. ¿Cuándo? Cuando yo acá no tengo nada. O sea, cuando tengo vacío. ¿Bien? Pero bueno, esto empieza a insinuar que puede haber objetos estelares, por ejemplo, que tras su evolución natural como estrella, a ver, pensemos cómo funciona una estrella. Una estrella tenemos la atracción gravitatoria de la materia que la compone, pero a su vez tenemos una especie de horno donde se quema material nuclear y ese horno intenta expandirlo. Entonces hay un equilibrio entre la acción gravitatoria y el consumo ese de combustible nuclear. Cuando se van acabando las reacciones nucleares, empieza a prevalecer la gravedad y eso podría dar origen a un objeto que se compacte. Y lo que nosotros necesitábamos justamente para que la luz no escapara de ese objeto es que el radio sea muy pequeño. Bueno, eso lo estudia un conocido por todos nosotros, Oppenheimer, y otro señor Schneider, nada más que el estudio que ellos hacen es usando conocimientos de mecánica cuántica, y se preguntan si tal colapso podría existir. ¿Bien? Ahora, no toda estrella, vuelvo a la pregunta que hizo Schilde, no toda estrella termina en un agujero negro, tienen que darse algunas condiciones, pero algunas sí pueden terminar colapsando y terminando siendo objetos donde ni siquiera la luz puede escapar. ¿Bien? Bueno, esto que parecía una cosa totalmente teórica, Einstein no creía que esto iba a existir. Hoy en día no solamente que se han observado sus efectos, por ejemplo, acá hay una animación muy interesante. Esta no es una animación, es una observación donde se comprimen en un par de segundos 20 años de observación. ¿Bien? Y acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos estrellas girando en torno a algo que no se ve. Bueno, eso que no se ve es un agujero negro supermasivo que está en la Vía Láctea. ¿Bien? Y hace un par de años fue una gran noticia que se pudo fotografiar, bueno, más que fotografiar, es una imagen, no es una fotografía, de un agujero negro en otra galaxia, la M87. Y acá, al lado de esto que es, como les dije, son muchas placas tomadas durante muchos años, 20 años, resumidas en unos cuantos segundos, acá en esta otra filmación se ve el mismo efecto, lo voy a avanzar un poco,
¿Y por qué lo muestra? Esto sería el mismo efecto acá, pero hecho con una simulación computacional. ¿Y por qué lo muestra? Porque habla del nivel de conocimiento que se tiene de la dinámica relativista. O sea, para poder hacer esta simulación, uno tiene que resolver las ecuaciones de Einstein y requieren de computadoras muy poderosas. Y acá hay otra cosa interesante también desde el punto de vista de historia de la ciencia. Eddington, el que se ocupó de verificar en un eclipse la validez de la relatividad, cuando surge esta posibilidad de que existieran cuerpos que no dejasen escapar la luz, él dice, debería haber una ley de la naturaleza que prevenga a una estrella comportarse de un modo tan absurdo. De vuelta, ¿no? Cómo los prejuicios aparecen aún en los científicos más destacados. Bueno, otro de los efectos previstos por la relatividad es la existencia de ondas gravitacionales. En el año 2017 hubo un gran revuelo porque se logró verificar la existencia de estas ondas gravitacionales. Acá está el gráfico que muestran los investigadores de esa onda gravitacional que llegó a uno de los detectores. Si ustedes se acuerdan, en una de las primeras filminas que puse, de las primeras diapositivas que puse, mencionaba el observatorio de ondas gravitacionales. Bueno, esto es la primera medición, y ellos dicen, de una manera bastante robusta, que lo que se observó proviene de este fenómeno cósmico, el colapso de dos agujeros negros en uno solo. Esto es una animación también por computadora. Entonces, cuando ocurre esta unión de los dos agujeros negros, se generan ondas gravitacionales que son las que son detectadas en este experimento. Y esto, lo interesante, es que todo indicaría de que esta coalescencia de dos agujeros negros ocurrió hace unos 1000 millones de años. ¿Bien? O sea que realmente asusta toda esta precisión con la que se puede medir fenómenos que ocurrieron hace tantos millones de años. Y acá hay otra grabación que tiene que ver con la detección. Ese es el sonido que marcan los detectores de ondas gravitacionales. Eso es todo. Y corresponde a unos 250 Hz. Bueno, para obtener esta señal se gastaron varios cientos de millones de dólares. Pero, y acá es algo interesante que también entra en juego muchas veces en nuestras discusiones, los que propusieron el laboratorio el LIGO, ellos tenían mucho miedo que jamás se pudiera detectar una onda gravitacional, pero ellos justifican diciendo de que los desarrollos tecnológicos que va a haber de por medio van a ser tan impresionantes que la inversión se va a justificar por sí sola. ¿Bien? Y de hecho, para lograr detectar, detectar una onda gravitacional requiere detectar desplazamientos más pequeños que el tamaño de un núcleo atómico. Así que ustedes imaginan la cantidad de problemas tecnológicos que hay por detrás. Bueno, y ya estamos entrando al final, se hizo más largo de lo que yo pensaba, pero bueno. También la relatividad tiene consecuencias en el modelo del universo. Este señor, Georges Lemaitre, por allá por 1927, era un sacerdote jesuita, propone que el universo se podría haber originado de una gran explosión. Cosa que es corroborada por este otro señor, con la ayuda de Humason, que era un colaborador,
y que injustamente siempre es olvidado, así que uno debería llamar la ley de Hubble-Humason, demuestran de que las galaxias más lejanas se mueven con mayor velocidad. Entonces, la velocidad con la que se aparta una galaxia de nosotros es proporcional a la distancia. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que el universo se está expandiendo. ¿Está bien? Y ahí viene a cuento algo que yo inicialmente acá comenté. Einstein, como si uno resolvía estas ecuaciones en un contexto cosmológico, le daba que el universo se expandía. Y Einstein era muy prejuicioso respecto de eso. Él dijo, no, el universo no puede expandirse, el universo tiene que ser estacionario. Y le agregó este término para compensar esa expansión. Y poco tiempo después se vio que efectivamente la expansión existía. Y entonces de vuelta Einstein habla de que esta incorporación fue el mayor error de su vida, basado de vuelta en un prejuicio científico. ¿Bien? Pedro, creo que hay una pregunta de Eduardo Enquín. Sí. Hola Pedro, mucho gusto. ¿Cómo te Hola. va? Interesantísima toda la charla, me hiciste retroceder a mis años mozos, cuando empecé en la docencia con mi primer novia, que fue Física 1, hace 28 años. Pedro, escuché hace poco que tan cierto es el pensamiento o la teoría de que el universo se expande, que aparentemente las galaxias se están huyendo, digamos, de un centro de masas que tendría el universo, con la consecuencia de que aquellas galaxias que están más alejadas del centro de masa lo hacen más rápido, puede ser, que las que están Claro, más cerca. bueno, eso a ver. Lo cual, discúlpame, Sí. perdón, y pido perdón por anticipado por mi ignorancia, No, lo está bien. cual podría hacer pensar que hay galaxias que se están moviendo a una velocidad mayor que la de la luz. ¿Es correcto lo que estoy diciendo y es verdad en todo caso Sí, lo que es correcto, es correcto, pero para. A ver, es muy interesante tu pregunta porque tiene varias cuestiones. Fíjense, este dibujito, que es un buen dibujo, un buen esquema, este dibujo no tiene un centro, ¿sí? Porque acá todos los puntos sobre la superficie de este globo son equivalentes. Entonces, no hay un centro. El universo no tiene un centro. Uno no puede ubicar dónde se originó el Big Bang. Perdón, Pedro, claro, exactamente, aparentemente hay teorías que dicen que el universo se expande de manera esférica y otras de manera hiperbólica, ¿puede ser? Sí, pero está bien, pero lo importante es que, a ver, la primera reflexión es que el universo no es estático. Entonces yo podría imaginarme de que este globo se va inflando. Y entonces todas las galaxias se alejan una de otra. Supongamos que esta es la Vía Láctea, nosotros estamos acá. Para nosotros, todas estas galaxias se alejan, ¿bien? Porque esta superficie del globo se va agrandando. Ahora, para un habitante de otra galaxia, supongamos esta, bueno, para él también todas las galaxias se van apartando, ¿bien? Entonces, primera cuestión, no hay un centro ni de masa, ni hay un lugar donde uno puede decir, acá comenzó el Big Bang. No. ¿Por qué no? Porque ¿Pero eso está demostrado o es un pensamiento? No, eso está totalmente demostrado, ¿sí? Eso está totalmente demostrado. ¿Y cómo es la ley? La ley es justamente esta, la que deduce experimentalmente este señor Hubble y su colaborador Humason, que dice que la velocidad con que se mueven las galaxias es proporcional a la distancia. Entonces, si nosotros somos estos y esta galaxia está a una cierta distancia, se va a mover con esta velocidad. Si esta otra galaxia está a otra distancia nuestra, se va a mover con una velocidad distinta, pero que está dado por esta expresión. ¿Bien? Ese es el primer aspecto. Pero entonces las galaxias están ubicadas en la superficie
No, esto es una representación. Ah, una representación, ok. Claro, es una especie de cómics, es como para... Ok. Entiendo, porque acordate que todo esto, el espacio-tiempo es cuadridimensional, ¿está bien? Entiendo. Sí. Y lo otro fuerte que hay detrás de esto es que no es que las galaxias donde se mueven, o sea, estas galaxias que se expanden, algunas de, a ver, ¿cómo decirlo? Cuando se origina todo esto, cuando estábamos en una etapa previa, supongamos que estamos en este momento nosotros, pero en el pasado estábamos así. No es que esto se mueve dentro de un espacio más grande. Sencillamente no había espacio. Entonces el espacio es como que se va creando. ¿Está bien? Es una idea media loca, pero es así la evolución del universo. O sea, ni siquiera hay espacio donde expandirse. Es la expansión del mismo espacio lo que ocurre. ¿Está bien? Sí. Y por eso, como bien decís vos, algunas de estas galaxias pueden llegar en un momento, por suerte, de acá a unos varios miles de millones de años, empezar a dejar de verse. ¿Por qué? Y bueno, porque su velocidad ya puede ser tan grande que llegue a igualar la velocidad de la luz. ¿Está bien? Entiendo. Sí. Entonces, hay una imagen un poco sombría, que es que para un habitante de acá, de miles de millones de años, y va a haber muchas menos galaxias que las que vemos nosotros ahora. O sea, ahora, eso me lleva a otra reflexión, digamos, ¿no? Sí. Porque si mal no entiendo yo, la teoría del Big Bang dice que el universo, digamos, explota, ¿no? Boom. Por lo tanto, digamos, el universo va a entropía creciente. Como va a entropía creciente, digamos, hay como un efecto de rozamiento, con lo cual el universo en algún momento se frenaría y por el efecto gravitacional otra vez se volvería a juntar, digamos. Esta teoría, sí. que dice que las galaxias se van acelerando, contradicería esto primero que yo te pregunté, o estoy errado, Pedro. No, a ver, tiene varias aristas tu pregunta, ¿no? La primera, viendo esta imagen que estoy acá mostrando con el cursor, una cosa que uno tiene que desterrar es pensar que esto ocurrió en un lugar. Este comienzo de todo es más bien que no es un evento que ocurre en un lugar, es un estado, ¿está bien? Entonces, de pronto hay una fluctuación de algún campo cuántico y se origina todo el universo conocido por nosotros. ¿Bien? Entonces no es un lugar en el espacio, es un estado a partir del cual, bueno, primera cuestión. Segunda cuestión, el Big Bang tal cual lo pensaron los primeros, no es, porque hoy por hoy se sabe que tiene que haber habido alguna etapa inflacionaria, donde hay un crecimiento. A la Argentina, estuvo acá en la Argentina. Claro, exactamente. O sea, el problema nuestro ya viene desde el Big Bang. Tuvo una etapa inflacionaria donde se expandió esto de una manera muy abrupta. Ojo, acá nosotros estamos en este momento, pero entre este instante y el presente han pasado del orden de 13.000, 13.800 millones de años. Sí. ¿Bien? Segunda cuestión. Entonces, no hay un lugar donde ocurre, sino más bien es un estado. A partir de eso hay un crecimiento exponencial que dura una fracción de segundo, y a partir de ahí el universo, pasando varias etapas, es capaz de ir formando partículas, se forman los quarks, se forman los protones, los neutrones, etcétera, etcétera. Después se forman las estrellas, se forman los metales más pesados, bueno, etcétera, etcétera, por un montón de procesos nucleares que son muy complicados, pero que más o menos se entienden cómo pueden haber ocurrido. ¿Bien? Una cosa que a mí siempre me gusta, como quizás un comentario un poco romántico, en estas primeras etapas es cuando se forma el deuterio, ¿sí?
Y ustedes saben que en el agua normal hay una cierta proporción, creo que un 6% de deuterio, de agua pesada, formada a partir del deuterio. Bueno, Y el deuterio, tritio 0,5 por ahí. claro, el deuterio nunca, o sea, se formó en estos primeros minutos, ¿bien? Entonces, cuando nosotros abrimos una canilla de agua, de ahí sale un remanente de los primeros instantes del universo. Así que de ahora en más, cuiden el agua un poco más, aunque sea por ese motivo. ¿Sí? Tenemos una pregunta, y la última, que sea de Marcelo Golazo. Sí. Pero, perdón, quiero terminar de cerrar, por favor, Sandra. Entonces, estas dos cosas que estuvimos hablando, tanto la expansión como la aceleración de las galaxias, ¿se contradicen o no? No, ahí te contesto, con la próxima filmina te contesto la pregunta. Bien. Y me callo, Sandra. ¿Está bien? Sí, dale. ¿Qué quiere preguntar Marcelo? ¿Qué tal, Pedro? Pregunta. El tema de la teoría general de la relatividad es un tema geométrico. Sí. ¿En qué momento es hiperbólica y en qué momento es esférica? No, bueno, claro, esa es una buena pregunta, porque, a ver, a este dibujito que yo puse acá, que por una cuestión de tiempo no, hay una solución, lo que se llama el modelo estándar cosmológico, supone que el universo es totalmente homogéneo e isótropo. Bueno, con esa suposición, más las ecuaciones de campo, aparece una constante en la solución, y esa constante podría ser o 0, o 1, o menos 1. En el caso de ser 0, el universo sería plano. Sí. En el caso de ser 1, sería esférico, y en el caso de ser menos 1, sería hiperbólico. ¿Está bien? Pero esto es una visión un poco primitiva de cómo fueron las cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día, y tiene que ver con la pregunta anterior, hoy en día lo que se sabe es que hay materia que nosotros no vemos, que es lo que se conoce como la materia oscura, y que es lo que mayoritariamente ocupa el universo. O sea, todo lo que ustedes ven a la noche estrellada en el medio del campo es un porcentaje mínimo de la materia que realmente existe. Y por eso le llaman materia oscura. Y también, en los últimos tiempos, que fue motivo de otro Nobel, no hace mucho, un grupo de personas estudiando supernovas se dieron cuenta que había una fuerza, por así decirlo, que aceleraba la expansión. Y eso es lo que se conoce como energía oscura. ¿Bien? Acá está, se acelera la expansión. Entonces, esto responde un poco a la pregunta anterior. Hoy en día todavía no se sabe muy bien qué es la materia oscura, ni qué es la energía oscura, pero sí se ha medido con bastante precisión de que algo de este tipo debe existir. ¿De acuerdo? En esta evolución, el universo pasó por distintas etapas. Este diagrama de la NASA, que es muy bonito, está muy bien hecho, muestra un poco, por ejemplo, la etapa donde se forman los átomos. Acá hay una etapa donde se forman los protones, electrones. Después hay una etapa donde se forman ya objetos más, como las galaxias, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bueno, el universo pasó por todas estas etapas. Y esta llavecita pequeña acá, que de pronto se expande, sería la etapa inflacionaria. ¿Bien? Bueno, eso es lo que tenemos hoy. Entonces, es una cosa que es una mezcla entre el Big Bang, la etapa inflacionaria, y esto de la energía oscura y de la materia oscura, que todavía no se entiende muy bien cómo funciona. De hecho, todo esto, yo siempre digo, es provisorio, ¿no? Es lo que hoy sabemos. Pueden aparecer datos en cualquier momento que alteren un poco alguna de estas etapas. ¿Bien? Bueno, pero ya no quiero ir, a ver, se ha hecho muy largo y vamos a acelerar. Bueno, acá hay un comentario que quería hacer y no perdérmelo. Estos dos
investigadores, Penzias y Wilson, trabajando en los laboratorios Bell, con un problema muy práctico, antenas satelitales. Ellos observaban de que por más que hicieran todo muy bien, siempre aparecía una radiación que correspondía a esta temperatura, a 3 grados Kelvin. ¿Sí? Pensaron en 50 alternativas hasta que cayeron en la cuenta que esa radiación que estaban midiendo y que era imposible evitarla, era un remanente de las primeras etapas del universo, que vendría a ser en esta etapa. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se conoce como el fondo de radiación cósmica. También dio motivo a un premio Nobel para ellos dos, allá por el 70 y algo, y más recientemente otro premio Nobel que tuvo que ver con un satélite, el COBE, que permitió medir variaciones de temperatura con una precisión increíble en esa radiación de fondo. Entonces, a ver, acá hay una buena combinación, ¿no?, entre laboratorios de investigación aplicada y ciencia básica. Ellos estaban preocupados en un tema totalmente práctico, como el desarrollo de antenas para comunicación satelital, y terminan descubriendo ni más ni menos que un remanente de la etapa primigenia de evolución del universo. A ver, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos más o menos el modelo estándar de partículas. Todo lo material que existe está constituido por estas partículas. Acá hay quarks. Acá los quarks son los constituyentes de los protones y neutrones. Hay electrones, bueno, otro tipo de muones y cosas por el estilo, neutrinos, partículas encargadas de la interacción, y acá está el famoso bosón de Higgs. ¿Bien? Bueno, con todos estos bloquecitos se forma toda la materia observada. ¿Bien? O sea que dentro de lo complejo, todo es bastante simple. Estas son cosas que se hicieron entre el año 60 y el 80. En 20 años se logró tener esto que se conoce como el modelo estándar de la física de partículas. Bueno, yo había prometido esta charla un poco hablando de gravedad cuántica, pero es lo que menos pude hablar. Si repasamos todo lo que he hablado, aparecieron algunas constantes, como por ejemplo la constante de Planck, la velocidad de la luz y la constante de gravitación universal. Con estas tres constantes se pueden armar algunas unidades de distancia, de longitud, de tiempo y de masa. ¿Sí? Por ejemplo, la longitud de Planck, que se llama, es 10 a la menos 35 metros. El tiempo de Planck es 10 a la menos 44. ¿Qué significa este 10 a la menos 35 metros? Este es un nivel donde se sospecha que el espacio-tiempo deja de ser descrito por la relatividad y pasa a ser una cosa totalmente cuántica. Es decir, que hay una especie de malla mínima del espacio-tiempo que por debajo de ese tamaño de malla, todos son fluctuaciones cuánticas. ¿Bien? ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, la necesidad de tener una teoría cuántica de la gravedad. Bueno, ¿por qué? Por una cuestión conceptual, porque todo indica que es cuántico, porque se nos caería la descripción del espacio-tiempo como un continuo, y porque, por ejemplo, la cuantificación del campo gravitatorio podría evitar problemas como la singularidad que ocurre en un agujero negro. Este es un artículo de este año, de un mes atrás, en donde han logrado, y de vuelta tiene que ver con esta gran capacidad de medir con mucha precisión, la interacción gravitatoria entre masas sumamente pequeñas. Esto no solamente permite hacer mediciones muy precisas, sino que podría ayudar a este proceso de cuantificar la gravedad.
Al igual que yo acá mencioné, todas estas partículas, que son las encargadas de producir la interacción entre dos partículas, por ejemplo, el fotón es el que se encarga de que dos electrones se atraigan o se repelan. Los gluones son los encargados de mantener a los quarks dentro de un núcleo. Y estos bosones son los encargados de que ocurra el decaimiento radioactivo. Y el bosón de Higgs es el que da masa a las partículas. Bueno, en ese contexto, si uno lograse cuantificar la gravedad, aparecería el gravitón, ¿sí? Y algunos especulan que para medir la existencia de un gravitón, habría que construir un detector tan grande que termina siendo un agujero negro, con lo cual todo colapsaría. ¿Bien? Entonces la gente, en vez de pensar que va a poder algún día construir un detector de gravitones, piensa en cómo unir el mundo microscópico con la interacción gravitatoria. Bueno, ese es el panorama, se hizo muy largo, pero en el medio pudieron hacer preguntas, lo cual me alegra, y termino con un gracias. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la exposición. Esto igual se graba y después se va a subir al canal de YouTube. Y bueno, una última reflexión que ya sabemos que Newton dijo sobre hombros de gigantes, ¿no? Yo encontré en una ocasión un escrito de Umberto Eco que dijo que no era una frase de Newton, sino de investigadores o científicos del medioevo, ¿no? Si los podemos llamar investigadores estrictos, pero bueno, que realmente correspondía a esa época. Pero en realidad es la verdad, es siempre sobre hombros de gigantes, ¿no? No es acción, la ciencia no es el resultado de un solo individuo, sino que es la confluencia de muchos cerebros a lo largo de la historia, ¿no? Y gente desconocida. Exactamente. Gente conocida. Es una actividad colectiva. Exacto. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia. Se hizo más largo de lo que yo pensaba, pero bueno. Muy interesante, muy interesante. Después quiero felicitar a Pedro, que nos ha dado una gran charla y realmente nos ha hecho creer que entendimos algo. Esto es tan amplio y tan grande que, pues bueno, se demuestra un gran poder de docente a la hora de transmitir conocimiento y, de nuevo, repito, nos hizo creer que entendimos. Yo sé que esto es mucho más complejo, pero nos ha entretenido realmente. Ese era el objetivo. Gracias por la paciencia y perdón por haberlo hecho tan largo, pero bueno, quería contarles un poco cómo viene la cosa. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.